Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la TLS programada para hoy, miércoles 28 de junio, con el tema Control de factores de riesgo, prevención cardiovascular, a cargo del doctor Mauricio Guerra Raigada, médico cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Guerra. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Bien, gracias, buenos días. El día de hoy vamos a compartir un tema bastante interesante, bastante importante de resaltar, es la prevención cardiovascular. Vamos a definir algunos puntos y compartir algunas experiencias. No tengo ningún conflicto de interés para la charla que les estoy presentando. Y en sí, primero hay que comentar qué es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y tenemos que entender que la enfermedad va a ser es como la aparición de factores de riesgo, ¿no? Que también vamos a definir en un momento, ¿no? Que pueden conducir a la muerte de los pacientes, ¿no? Muchas veces estos factores de riesgo pueden ser asintomáticos, ¿no? Pero que progresivamente van a generar daño de diferentes órganos de nuestro cuerpo, como el corazón, cerebro, riñón y los vasos periféricos, ¿no? Y los factores de riesgo en sí van a ser condiciones o características de cada individuo o de una población, ¿no? Que se va a asociar al riesgo de desarrollar una enfermedad. ¿Cuáles son factores de riesgo? Los hábitos nocivos como el tabaquismo, el sedentarismo, ¿no? El no hacer de ejercicio, algún rasgo hereditario, ¿no? Hay enfermedades congénitas o, mejor dicho, enfermedades hereditarias que elevan el colesterol a cifras muy altas, generando enfermedad cardiovascular de forma muy acelerada y que muchas veces es de difícil modificación. Entonces vean ustedes esta imagen, este es un vaso sanguíneo, ¿no? Como que son las tuberías que tenemos en nuestro cuerpo. Progresivamente, en base a los factores de riesgo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, se va formando una placa, ¿no? Una placa de colesterol, ¿no? Que puede ser en el vaso coronario, en el corazón, ¿no? En el cerebro, en un vaso periférico, y ocluirlo progresivamente, ¿no? Cuando ocurre esto en el corazón y de forma progresiva se va ocluyendo, puede generar una enfermedad coronaria crónica, ¿no? Es decir, que al momento que el flujo sanguíneo debería llegar a una porción del corazón, va a llegar en menor proporción, como una tubería que está obstruida dentro del corazón. Si es en el cerebro y se rompe esta placa de ateroma, va a generar un infarto cerebral. Si es en un vaso periférico, va a generar enfermedad arterial periférica, dolor en los miembros inferiores y obviamente imposibilidad para poder caminar. Entonces, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, justamente están los problemas cardiovasculares, ¿no? Es decir, que si una persona tiene esta enfermedad, no puede contagiarla o transmitirla, pero sí la puede heredar a su descendencia, ¿no? Y lo va a acompañar probablemente durante toda su vida. Entonces, este grupo es importante, son las enfermedades muchas veces más comunes, sobre todo actualmente en las diferentes poblaciones en diferentes latitudes del mundo, ¿no? La enfermedad cardiovascular, la enfermedad de las neoplasias, que va a representar el 60% de todas las muertes a nivel mundial. Es iniciativa global justamente tener a las enfermedades no transmisibles como prioridad. Este es un documento de las Naciones Unidas para que vean ustedes la importancia de tener claro la prevención de estas enfermedades, ¿no? Diferentes reuniones, diferentes iniciativas a nivel mundial sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. Ven ustedes que siguen pasando los años y sigue incrementándose los porcentajes de muerte a nivel mundial y los factores de riesgo o los hábitos nocivos que van a desarrollar estas enfermedades, ¿no? Mala alimentación, el uso de tabaco, la contaminación ambiental, el uso excesivo de alcohol y el sedentarismo, ¿no? En nuestro país, ¿qué ocurre? ¿Qué se predecía que debía ocurrir, ¿no? Es que con el tiempo la población en el Perú también se ha modificado. Antes las principales enfermedades eran enfermedades infecciosas, ¿no? Pero con el tiempo las no transmisibles han ido incrementándose. Es para que
Porque vean ustedes que en el año 2010 todavía había una tendencia que habían eh, o causas de muerte no transmisibles de manera elevada, pero ya se veía un incremento de las no transmisibles. Esto es lo que se esperaba para de acá a 5 años, ¿no? Con las iniciativas, con este tipo de charlas, se vaya reduciendo el riesgo de cardiovascular y por lo tanto las muertes por enfermedad cardiovascular. Pero ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿No? Vean ustedes, la primera causa en el mundo es la enfermedad isquémica cardíaca, no las enfermedades cerebrovasculares, y el Perú obviamente no es ajeno a esto, ¿no? Venimos de atravesar una pandemia en la cual nuestra mortalidad por COVID-19 fue bastante incrementada, pero vean ustedes la segunda causa. No es una enfermedad infecciosa, no es una enfermedad infectocontagiosa, es una enfermedad no transmisible, que es en este caso enfermedades isquémicas del corazón. Estamos hablando de 22.798 muertes en un año, ¿no? Sacando un promedio, imagínense ustedes, son 2 buses interprovinciales por día de personas que están falleciendo por enfermedad isquémica cardíaca, ¿no? Y vean ustedes, no solamente eso ocurre en el Perú, como les mencionaba, esto es una iniciativa mundial, esto es una imagen de propaganda de la Federación Mundial del Corazón, donde vean ustedes que la enfermedad cardiovascular a nivel mundial, como causa de mortalidad, está incluso por encima que el cáncer, ¿no? Ya hay diferentes, justamente, intervenciones de las sociedades médicas, científicas, para prevenir justamente las causas de muerte cardiovascular, ¿no? Entonces, como les mencionaba, lo que tenemos que evitar es que las arterias de nuestro cuerpo, no sobre todo los órganos principales, se vayan obstruyendo, ¿no? De esa placa de ateroma. Esa placa de ateroma con el tiempo puede ser lesionada, puede ser fragmentada, fracturada, generar un coágulo y generar, en el caso cuando hablamos del corazón, de un evento agudo coronario, o sea, un infarto, porque la sangre no va a poder atravesar estos vasos sanguíneos y llegar a nutrir las células del corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos abordar tema tan importante? Es primero identificar los factores de riesgo. Para la población general que nos está viendo, es identificar nuestros factores de riesgo. Para el personal médico o de salud que nos ve, es estratificar el riesgo de nuestros pacientes, ¿no? Este riesgo se puede calcular de manera objetiva, de manera numérica, con algunas estrategias que les voy a comentar, ¿no? Pero como pacientes debemos identificar nuestros factores de riesgo. Vean ustedes que no es un tema de ahora, la estratificación de riesgo, la identificación de los factores de riesgo viene de 60 años atrás, con iniciativas muy grandes de investigación en el mundo, sobre todo en ciertos grupos importantes de investigación, ¿no? Ya hablamos sobre los factores de riesgo, ¿no? Pero básicamente es un problema al cual estamos expuestos y que va a generar una enfermedad, ¿no? Van a ser algunos factores modificables y otros factores van a ser no modificables, ¿no? Obviamente la edad, el sexo, la genética no puede ser modificable, pero si soy diabético, soy hipertenso, tengo dislipidemia, ¿no? Puedo modificar esto, ¿no? Controlando estas enfermedades. Si tengo sobrepeso, obesidad, voy a poder controlarlo. Y obviamente si llevo una vida sedentaria, si no hago ejercicio y consumo tabaco, también lo puedo modificar. Es ahí donde podemos nosotros hacer modificaciones, podemos hacer cambios y mejorar este riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los grandes factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Como ya mencionamos, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado al total, tener un colesterol HDL, que a veces podemos decir que es el mal llamado bueno, pero para términos sencillos vamos a llamarle colesterol bueno, que esté bajo, ¿no? Y la diabetes. No, hay otros factores que nosotros los médicos también podemos evaluar en el momento que hacemos la consulta, ¿no? Dosaje de PCR, LDL, que es el colesterol que más rápido se va a dosar, a pegar en los vasos sanguíneos y los va a ocluir, ¿no? Y otras causas un poco más digamos, complejas para buscar, que es como la hemocistinemia, la cantidad de lipoproteína y factores protrombóticos, que son causas un poquito más raras, pero que pueden generar igual que los vasos sanguíneos se vayan obstruyendo. Obviamente la obesidad, la inactividad física, si tengo historia familiar de enfermedad coronaria temprana, es decir, si ha habido infartos en la familia en pacientes menores de 50 años, ¿no? Porque muchas veces yo tengo en la consulta pacientes que vienen muy asustados, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente el patriarca de la familia a los 90 años tuvo un infarto, ¿no? Y tienen miedo de que ello les vaya a ocurrir a los 30 años, y eso es bastante difícil si es que obviamente
no ha habido una historia de un familiar que ha tenido un problema coronario antes de los 50 años, ¿no? Los varones tenemos más predominancia para esta enfermedad y obviamente ya al momento que avanzamos en la edad, por encima de los 45 o 55 años es más importante hacer ese tipo de prevención, ¿no? Hay diferentes herramientas para que podamos calcular el riesgo cardiovascular. Todas son prácticamente de acceso gratuito, ¿no? Esta es, por ejemplo, una iniciativa de los norteamericanos, ¿no? Es una herramienta libre que pueden entrar todos por internet, donde colocamos diferentes características de los pacientes, ¿no? Edad, sexo, de dónde provienen, y nos va a calcular un porcentaje de riesgo, ¿no? Entonces tenemos un bajo riesgo, un riesgo que en el borderline, un riesgo intermedio y un alto riesgo, ¿no? Esta es la web donde ustedes pueden ingresar para calcular su riesgo cardiovascular, ¿no? Hay otros scores que son un poco más antiguos, pero que siguen siendo vigentes, que es por uno es el score de Framingham, ¿no? Y obviamente esto debe ser eh, es un ejercicio, una prueba para pacientes que ya que estamos llegando a los 40 años, ¿no? O adultos que tienen ya factores de riesgo familiares por encima de los 30 años, ¿no? Entonces, ¿dónde debemos incidir más? Obviamente son los pacientes borderline, riesgo intermedio, para poder hacer modificaciones, y los que son de alto riesgo y hacemos intervenciones farmacológicas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y es la parte más importante, yo creo, de la charla. Y en cuanto vamos a ir tocando punto por punto, ¿no? En cuanto a la nutrición y la dieta, obviamente hay que reducir la ingesta de la grasa saturada, sobre todo la cantidad de calorías que consumimos por día, ¿no? Evitar, como mencioné, las grasas saturadas, alimentos de origen animal, sobre todo los que estamos hablando de proteína unida a la grasa, ¿no? Carne de res sobre todo. Tenemos que aumentar la ingesta de grasas monoinsaturadas y poliinsaturados, frutos secos, ¿no? Aceite de oliva, aumentar la ingesta de frutas frescas y vegetales y reducir el consumo de alcohol, ¿no? Una dieta bastante utilizada en el mundo y que lamentablemente en la cocina nacional no es tan frecuente es la dieta mediterránea, que es a base de frutos secos, como les mencioné, el aceite de oliva y el pescado, ¿no? Que muchas veces sí tenemos pescados con alta carga de omega accesibles en el territorio nacional, ¿no? Esto ha demostrado, simplemente una buena dieta disminuye 30% de mortalidad cardiovascular. Mira lo importante que es la alimentación. El ejercicio es una pregunta frecuente que siempre tenemos en la consulta, ¿no? Y lo recomendado a nivel internacional es 150 minutos a la semana, ¿no? A la semana, el cual debe ser un ejercicio vigoroso. Les voy a explicar un poquito más adelante qué es un ejercicio vigoroso, ¿no? Entonces, vemos hoy en día este tipo de pacientes, ¿no? Que están haciendo un esfuerzo por salir, y simplemente con el hecho de hacer una caminata, ¿no? Enérgica ya se puede considerar un ejercicio vigoroso, ¿no? Entonces, vean ustedes, eh, el ejercicio vigoroso va a ser caminata, ¿no? Caminata o running, ¿no? Y si uno tiene una mayor capacidad por hacer ejercicio, puede ser bicicleta, puede ser jugar tenis. También una forma sencilla, como les mencionaba, para poder identificar cuándo es un ejercicio vigoroso es que la frecuencia cardíaca estimada para nuestra edad llega al 85%. Eso se realiza con una fórmula bastante sencilla, que es restar 220 menos la edad que tenemos, ¿no? Y a ese número sacar el 85%. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si uno tiene unos 60 años, ¿no? El 85% aproximado va a ser unos 140 latidos por minuto. Ese ejercicio que vamos a realizar, tenemos que tratar de llegar a 140 latidos por minuto, ¿no? Para que pueda ser considerado un ejercicio vigoroso. Entonces, en general, por ejemplo, miren ustedes, en países de primer mundo se ha visto que la cantidad de ejercicio o mejor dicho, la cantidad de horas que no se realiza ningún tipo de actividad son 7, casi 8 horas al día, ¿no? Entonces hay que tratar de modificar eso fuera de las horas de sueño, ¿no? O sea, fuera de las 8 horas de sueño, 7.7 horas de inactividad física. Entonces, eso hay que tratar de modificarlo, ¿no? Como les mencioné, hay diferentes iniciativas, como les digo, a nivel mundial. No solamente es la charla que yo les estoy dando, en todas las latitudes se está tratando de incidir en mejorar esto.
Vean ustedes, esta es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud en donde se tiene que reducir la cantidad de inactividad física. Es por eso que ustedes ven muchas veces los domingos en ciertos parques se cierra la circulación de autos para que podamos hacer caminata, bicicleta, para tratar de fomentar esto, ¿no? Entonces, estas son campañas que tenemos a lo largo de toda Latinoamérica, ¿no? En que si estamos en un edificio, obviamente hay que subir las escaleras, preferentemente ahí por el ascensor. Si cuando sabemos montar bicicleta, desplazarnos con bicicleta, ¿no? Caminar idealmente a estar transportándonos en algún tipo de vehículo en el cual no nos genere una descarga de energía y fomentar también los deportes, ¿no? La reducción del peso, importante como hemos mencionado, hay que todos también tener el ejercicio de sacar nuestro índice de masa corporal. Ahora también les voy a mencionar cómo sacamos eso. Y en base a ese índice de masa corporal, vamos a certificar el grado de peso que tenemos, ¿no? O de índice. Entonces, los pesos normales van un IMC entre el 20 y el 25, ¿no? Por encima de esto ya estamos hablando de sobrepeso y si superamos 30, estamos hablando de obesidad. La, la forma en que se va a sacar el IMC para cada paciente es simplemente el peso que tenemos entre la talla elevada al cuadrado, ¿no? El peso entre la talla elevada al cuadrado en metros, ¿no? En metros. Ahí les va a salir este numerito y van a poder ustedes ver en qué grado están. Y de acuerdo a esto, obviamente, realizaremos las intervenciones necesarias, ¿no? Otro parámetro importante es la circunferencia abdominal, ¿no? Muchos se pueden medir la cintura abdominal y van a ver que este riesgo va a estar incrementado en el caso de las mujeres si es más de 88 centímetros y en varones más de 102. Acá está la fórmula que les mencionaba, el peso en kilos entre la talla en metros al cuadrado. Y por encima de 25 estamos hablando ya de sobrepeso y si sobrepasa los 30 ya estamos hablando de obesidad. Entonces, es muy importante la distribución de grasa, sí. Sobre todo, vean ustedes que la grasa central es la que va a tener mayor riesgo cardiovascular, ya que es una grasa más aterogénica, más inflamatoria y por lo tanto va a generar que los vasos sanguíneos se puedan obstruir tempranamente, ¿no? Ya está también estudiado y es un tema bastante ahorita de moda, es la enfermedad o la enfermedad hepática no alcohólica, ¿no? En este caso por lípidos. Entonces, los pacientes que están muy asociados obviamente a la obesidad, estos pacientes también se ha visto que están en un estado inflamatorio crónico, el cual va a generar enfermedad cardiovascular, no tanto compromiso del músculo cardíaco, del tejido eléctrico cardíaco y también enfermedad renal. Entonces, la obesidad central, y la grasa también depositada a nivel hepático está asociada a muerte cardiovascular. Este es un estudio muy interesante en el cual se encontró, es un metaanálisis, no son varios estudios a nivel de diferentes partes del mundo, que el paciente que tiene justamente la enfermedad hepática relacionada al depósito de grasa va a tener mayor riesgo cardiovascular que el paciente que no. Y esto es proporcionalmente también al peso, ¿no? Al peso. Otro grupo importante de pacientes que manejamos nosotros son los diabéticos, ¿no? Entonces, el paciente diabético de por sí también va a ser más formación de placa aterogénica, más obstrucción de los vasos sanguíneos. Por eso es que muchas veces van a ver ustedes pacientes diabéticos con problemas vasculares periféricos y también coronarios, ¿no? Entonces, el control de la dieta es muy importante en ellos, el uso de medicamentos es importante, recalcar a los diabéticos que tienen que tomar sus medicamentos. Y tenemos hoy día medicamentos muy buenos que incluso reducen también el riesgo cardiovascular. No, no es tema de la charla el tema de medicación, pero sí mencionar a los pacientes diabéticos que acudan a sus controles porque justamente es un gran grupo de pacientes que vemos que se suele complicar con la enfermedad cardiovascular. Los pacientes con colesterol elevado también requieren un adecuado seguimiento, requieren estratificación de riesgo y control y en todo caso medicación cuando es necesario para poder reducir sobre todo el colesterol LDL e incrementar el colesterol HDL, ¿no? Entonces el uso de medicamentos que son las llamadas estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, que es indicada por un médico, ¿no? Con seguimiento médico, han demostrado incluso reducir, ¿no? el 50% de la mortalidad de los pacientes, ¿no?
Han demostrado también reducción de la placa de ateroma, esa placa que les he mostrado de colesterol que se pega a las arterias, ¿no? Y obviamente la dosificación va a ser dada por el médico en este caso, ¿no? Un punto importante que atañe justamente a la especialidad que es cardiología es el control de la presión arterial. Entonces, todos los pacientes hipertensos tienen que también tener un control, idealmente por cardiología, sino acudir también con medicina interna, medicina general para el control de la hipertensión. Recordemos que las cifras para Sudamérica en este caso es de 140, mayor o igual a 140,90 milímetros de mercurio en la toma ambulatoria de presión arterial. Y este grupo de pacientes va a tener que hacerse una estratificación de riesgo, ¿no? Ahora, lo ideal es siempre la intervención no farmacológica, que es todo lo que les he explicado, ¿no? Disminución de peso, control de la alimentación, disminución de consumo de sal. Eso ha demostrado controlar a grupos de riesgo importantes y obviamente la intervención farmacológica que la realizamos nosotros los médicos, ¿no? ¿Qué otras intervenciones hay en este grupo importante? ¿No? Es una dieta baja en sodio, el ejercicio aeróbico, ¿no? Evitar sobre todo el ejercicio isométrico, el levantamiento de pesas no es recomendable en el paciente hipertenso, sobre todo si es alta carga de peso, estamos hablando de más de 10 kilos. El ejercicio aeróbico, la calistenia no está contraindicado. Reducción de consumo de sodio, no debe consumirse más de 5 gramos al día, ¿no? Aumento del consumo de potasio y la reducción de consumo de alcohol semanal, ¿no? Es bastante importante, o evitar el consumo de alcohol. El tabaco ya está ampliamente estudiado, creo que las campañas en general de todos los sistemas de salud evidencian pues los daños que puede generar el tabaco, y el problema en general en el tabaco en cuanto a la enfermedad cardiovascular es que acelera el depósito del este colesterol LDL circulante, obstruye las arterias y genera más rápido la calcificación de los vasos sanguíneos. Entonces, es un problema bastante grande a nivel mundial, ¿no? Que progresivamente hay que ir educándonos y tratando de erradicarlo a nivel primero de nuestra localidad y si puede ser a nivel de la región sería excelente, ¿no? Y en cuanto al uso de aspirina, esto más que todo lo mencionaba como mito, ¿verdad? Porque también muchos pacientes nos preguntan sobre el uso de la aspirina, ¿no? Entonces, hasta hace algunos años, veían ustedes de repente en las noticias o en la televisión propaganda sobre el uso de aspirina, pero ya se hicieron estudios no financiados por la industria farmacéutica en el cual la aspirina tiene sí un uso, pero es en pacientes de alto riesgo, ¿no? Si yo no tengo hipertensión, diabetes, mi colesterol está controlado, ¿no? O si soy un paciente de alto riesgo, sí es necesario que utilice la aspirina. Si no tengo esas características, si tengo mi hipertensión controlada, si mi colesterol está controlado, no tengo enfermedad renal, no tengo por qué utilizar aspirina, ¿no? Pero si soy un diabético mal controlado, de alto riesgo, ya tengo una enfermedad vascular periférica o mi endocrinólogo me ha explicado que ya tengo un daño de órgano por la diabetes, obviamente sí me voy a beneficiar de utilizar la aspirina para prevención de un infarto, ¿no? Es un grupo que sí debe utilizar la aspirina. No todos los pacientes debemos utilizarla, solamente los que tenemos un cálculo de riesgo elevado, que es como les he mencionado. Eso lo debe realizar un profesional de la salud, ¿no? Y explicarles mediante, por ejemplo, el método que les he explicado del riesgo cardiovascular, cuál es mi riesgo y si debo o no, o si requiero o no tomar la aspirina, ¿no? Básicamente es lo que quería compartir con ustedes y estamos con el chat abierto para las preguntas, ¿no? Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Guerra. Ahora pasaré a leer algunas preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. Nos indican, ¿los valores del índice de masa corporal para sobrepeso o obesidad en adultos mayores es la misma o varía? Sí, las tablas que tenemos actualmente son tablas estandarizadas a nivel mundial. No hay una tabla específica para el adulto mayor, es básicamente la que se ha presentado, pero en el adulto mayor hay que hacer otro tipo de análisis específico, sobre todo que es con el agua corporal, ¿no? Porque el adulto mayor tiende a deshidratarse mucho más rápido y tenemos que hacer ese ajuste con el agua corporal. Para enfermedades cardiovasculares, ¿siempre se usa aspirina o por qué no
podemos usarla? Sí, justo es lo último que hemos mencionado en la charla. Como les comenté, hay que hacer el cálculo de riesgo cardiovascular. Y los pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular son los que deben utilizarlo, ¿no? En resumen, son pacientes diabéticos que tienen una enfermedad, un órgano blanco con compromiso. Eso se determina en la consulta médica, ¿no? Viendo que el riñón, si ha tenido un efecto en el riñón, en la retina, el mismo corazón. Pacientes que son que tienen enfermedad renal crónica o que se están dializando son de alto riesgo, por ejemplo, y deben consumir este tipo de medicamentos para prevención de infarto de miocardio, ¿no? Los que no cumplimos con esos o esas características no tenemos por qué medicarnos, porque también, como todo medicamento, también puede tener un efecto secundario, que en este caso es la inflamación de la mucosa gastrointestinal y generar un sangrado digestivo que como les vuelvo a mencionar, ese beneficio que tiene el tomar la aspirina se va a dar en los pacientes que tienen alto riesgo, ¿no? En personas que padecen hipertensión con crisis hipertensiva, ¿es requerido quitarle la aspirina? Bueno, lo primero, la crisis hipertensiva es una emergencia, ¿no? Tiene que ser evaluado y ser definido de manera adecuada en una institución por un médico especialista para ver si hay o no signos de daño de órgano blanco, ¿no? Si no hay signos de daño de órgano blanco y sobre todo se ha descartado que no hay un sangrado cerebral, debe mantener el uso de aspirina, ¿no? Pero si es un paciente que está haciendo sangrado cerebral o hay un problema vascular cerebral, hay que identificar bien este problema y ahí decidiremos si vamos a utilizar o no la aspirina, ¿no? Pero en general, si el paciente está utilizando aspirina porque tiene un riesgo cardiovascular incrementado, lo ideal es que mantenga el tratamiento, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Aún Ujú. estamos abiertos a preguntas. No sé si por ahí usted tiene alguna pregunta. Acá hay una pregunta sobre si se podría realizar o manejar bicicleta estacionaria, ¿no? Y como le mencioné, sí, la bicicleta estacionaria está dentro de los ejercicios aeróbicos, eh, calculando la frecuencia cardíaca, o el 85% de la frecuencia cardíaca máxima para nuestra edad, es lo recomendable de ejercicio vigoroso, ¿no? Les vuelvo a mencionar, es una fórmula sencilla, 220 menos nuestra edad. A ese numerito le sacamos el 85% y esa es la cantidad o el porcentaje que debemos llegar de frecuencia cardíaca, ¿no? Hoy en día hay diferentes herramientas para poder tener el número de frecuencia cardíaca. No se puede hacer el conteo del pulso con un oxímetro de pulso que de repente muchos adquirieron durante la pandemia para medir la saturación. Ahí también sale la frecuencia cardíaca, ¿no? Hoy en día hay relojes digitales que miden la frecuencia cardíaca. Ustedes pueden ver ahí la frecuencia que están llegando durante el ejercicio y poder determinar si están haciendo o no un ejercicio vigoroso, ¿no? El salir a pasear la mascota, como muchos pacientes me mencionan, o ir al mercado porque tengo que ir a comprar, eso no está considerado como un ejercicio aeróbico, no tiene que ser un ejercicio libre de tensión, un ejercicio que uno sale a realizar el ejercicio porque quiere hacer el deporte, ¿no? No es porque tengo que hacer un mandado, porque tengo el estrés de que tengo que llegar al trabajo, ese no es considerado un ejercicio, ¿no? Ujú. Ujú. Muy bien, doctor. Entonces, felicitarlo nuevamente por su ponencia y agradecerle por el desarrollo tan claro. Quizás nos podría dar alguna recomendación final. Sí, bueno, la recomendación más importante es, primero, identificar estos factores de riesgo, ¿no? Si ya superamos los 40 años, como hemos mencionado en la charla, sin factores de riesgo en la familia o si en la familia hay pacientes con factores de riesgo o ha habido un evento coronario o vascular a temprana edad de los 50 años, acudir, ¿no? Donde los profesionales, ¿no? Con cardiología, con medicina, para que podamos identificar estos factores de riesgo, ¿no? Muchas veces esperamos a tener síntomas, ¿no? De ciertas dolencias para recién acudir a hacerse un control, a identificar la enfermedad, cuando a veces ya la enfermedad ha estado presente varios años y puede haber generado ya algún tipo de lesión en algún órgano blanco, como hemos mencionado, un órgano importante de nuestro cuerpo. Entonces es importante la prevención, ¿no? Es mucho, pues muy fácil para nosotros poder identificar tempranamente un hipertenso, un diabético, hacer una intervención de controlar esa enfermedad, pero es mucho más difícil cuando ya vienen con alguna complicación o cuando ya vienen con un infarto cerebral, un infarto al miocardio, y tenemos que tratar de recuperar a ese paciente
¿no? Pero que muchas veces queda con secuelas. Entonces los invito a que se acerquen a las instituciones de salud, que realicen una consulta de prevención cardiovascular y que justamente identifiquemos estos factores de riesgo para que así no se genere más adelante un problema que a veces pueda generar ya una secuela que no pueda ser reversible, ¿no? Gracias a todos por haberse conectado y siempre estamos dispuestos y llanos a atenderlos. Gracias y agradecemos a todos por su participación. Con estas últimas palabras nos despedimos y sería hasta una próxima TeleIS. Muchas gracias.